Bienvenidos a esta segunda clase de metodología de la investigación. Mi nombre es Francisco y voy a preparar esta clase para ustedes, para todos los alumnos del Instituto de Promoción Educativa del Adulto. Bienvenidos, y antes de comenzar, como siempre les recuerdo, especialmente en estas clases iniciales, algunos datos de contacto y medios de comunicación. Mi correo electrónico. También vamos a estar en contacto mediante campus virtual, el material, los foros y todas las consultas que quieran hacer por allí. Van a encontrar también a lo largo de cada clase trabajos orientadores que son de autoevaluación. No hace falta que los entreguen, sino que son de autoevaluación para ver cómo ustedes pueden ir chequeando el proceso de aprendizaje que van realizando. Por último, un trabajo práctico obligatorio que sí es requisito necesario para rendir el final. Y especialmente recordarles que contamos siempre todos los miércoles, en el caso de Pilar, por la tarde, en San Isidro por la mañana, ¿sí? De tutorías presenciales. Es un espacio donde ustedes se pueden acercar de forma presencial con todos los protocolos por la pandemia de COVID, con protocolos de barbijo, de distanciamiento social, ¿sí? De alcohol cuando llegamos al instituto. Allí entonces ustedes pueden tomar contacto con cada uno de los docentes y evacuar todas sus dudas y consultas. Así que los que puedan, los alentamos a que lo realicen. Sabemos que por motivos muchas veces de familia, de trabajo sobre todo, estas tutorías no se pueden realizar, ¿sí? Pero bueno, para quienes puedan, ¿sí? Se los recomendamos y los alentamos a que lo hagan. Bien, hoy vamos a avanzar con un tema muy importante para esta materia de metodología de la investigación, que es el método científico, ¿sí? Conocer qué es el método científico, ver de qué trata, de qué va, y especialmente y específicamente las técnicas, los pasos del método científico y los elementos básicos del método. Bueno, decimos que método científico, ¿sí? Es una guía de procedimientos, ¿sí? Es un camino a recorrer. Y estos entonces fueron surgiendo de la experiencia y la reflexión, pero ya en un lugar más de corte académico, da pautas lógicas y generales para desarrollar y coordinar operaciones destinadas a la creación de un nuevo conocimiento, ¿sí? Y puntualmente a la solución de problemas, ¿sí? De un modo eficaz y siempre comprobable. Entonces el método científico tiene que ver con una guía de acción, con un plan, con un recorrido, con un viaje por el conocimiento. Bueno, tenemos algunos pasos del método científico, así como todo viaje, como todo camino, ¿sí? Hay unos pasos hacia seguir. Y especialmente los pasos tienen siempre un orden, el cual cuidar, tienen pautas que cumplir, ¿sí? Para que hablemos de método científico y no de otra cosa. Bien, por un lado tenemos en primer lugar la formulación del problema. La formulación del problema es un punto muy importante, quizás el primero, en este caso, el más importante. ¿Por qué? Porque cuando formulamos el problema debemos tener presente varias cuestiones. La primera, ¿sí? Que sea un problema coyuntural, es decir, que sea un problema que atraviese, ¿sí? Distintas capas de la sociedad, o que sea un problema contundente, ¿sí? No un problemita, por así decir, con el uso cariñoso del diminutivo, sino un problemón, también jugando con la palabra. O sea, un buen problema es parte entonces de formular correctamente el problema. Luego, para formular el problema también tenemos que tener en cuenta algo que es clave para los científicos y que muchas veces es difícil también, especialmente a los inicios de las investigaciones, que es formular delimitadamente el problema. Es decir, formular el problema de forma acotada. Esto es muy importante. No puedo tener un problema que sea muy abarcativo. Por ejemplo, investigar los efectos secundarios, ¿sí? De el consumo excesivo de pantallas en los argentinos. No, yo tengo que delimitar muchísimo ese problema. O sea, es un problema, sí, ciertamente, pero tengo que delimitarlo. Tengo que poder decir, por ejemplo, quiero observar las modificaciones en la conducta de los adolescentes entre, por ejemplo, 10 y 15 años, ¿sí? O incluso lo podría delimitar más aún, por el consumo excesivo de pantallas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces formular, delimitar el problema es fundamental para el inicio. Luego tenemos plantear la hipótesis. Plantear la hipótesis significa poder tener algún marco conceptual, ¿sí? Previo, y que se me presenta como una primera respuesta, ¿sí? La hipótesis
después de la investigación, yo voy a ver, la voy a ver vista de forma confirmada o refutada, ¿sí? Modificada o descartada, ¿sí? Entonces, plantear la hipótesis podríamos decir que es un primer intento de respuesta, desde marcos conceptuales, desde otras investigaciones previas, ¿sí? Pero plantear la hipótesis es muy importante porque va a ser aquello que yo voy a querer demostrar, confirmar, ¿sí? O no, o digamos, desechar, ¿sí? Y esa hipótesis ya entonces queda anulada, ¿sí? Descartada. Bien, tercer paso, voy a elegir los instrumentos metodológicos para realizar la investigación. Esto va a depender siempre de cada ciencia, ¿sí? Pero en las ciencias sociales, por ejemplo, los métodos más comunes son las entrevistas, las encuestas, ¿sí? Las encuestas pueden ser encuestas abiertas o cerradas, pueden ser encuestas personales o encuestas por medios tecnológicos, ¿sí? Las entrevistas pueden ser también desgrabadas para su mayor análisis, ¿sí? Bien, es decir, podemos tener una variedad de instrumentos metodológicos, depende de la ciencia en la que estemos moviéndonos, ¿sí? Voy a tener que entonces elegir los mejores para mi investigación, ¿sí? Entonces tenemos una serie de instrumentos específicos por cada área y yo voy a tener que elegir los mejores. Luego entonces voy a obtener, con esos instrumentos elegidos y puestos en funcionamiento, voy a obtener unos primeros datos, ¿sí? Que van a buscar, que los vamos a buscar siempre mediante la contrastación empírica, ¿sí? Es decir, voy a obtener unos primeros datos, ¿sí? Siempre mediante el experimento, ¿sí? Mediante lo práctico, mediante la contrastación empírica. Es decir, voy a una y otra vez, ¿sí? Ir a la experiencia, ¿sí? Ir a la herramienta, ¿sí? de trabajo para obtener esos datos. Un anteúltimo paso es analizar e interpretar los datos recogidos, ¿sí? Yo voy a obtener, ¿sí? de acuerdo a la investigación, de acuerdo a la cantidad de veces que usé el instrumento, de acuerdo a la población, ¿sí? Una serie de datos, ¿sí? Y de información que tengo que analizar y tengo que ordenarla, interpretarla para que justamente me sirvan y no sean todos un montón de datos sin sentido. Entonces acá el investigador, ¿sí? Atribuye, ¿sí? Orden, análisis e interpretación a los datos que obtuvo, ¿sí? Ya en este momento de la investigación. Por otro lado, tenemos ya hacia el final, ¿sí? Hacer inferencias a partir de lo que se ha observado o experimentado. Quiere decir que yo a partir de todos los datos que obtuve, ¿sí? Con los instrumentos que utilicé, voy a hacer inferencias, es decir, voy a sacar conclusiones, ¿sí? A partir de lo que puedo obtener como dato, de lo que relevé, de lo que interpreté, ¿sí? Voy a sacar algunas conclusiones, hacer inferencias, ¿sí? Aquí entonces vamos a estar hablando de que la hipótesis inicial la puedo haber vista confirmada o la puedo descartar, ¿sí? Y aparecer entonces una nueva hipótesis y resultado de la investigación. Hay que decir siempre que los resultados de las investigaciones suelen ser abiertos, en el sentido de que son dinámicos, ¿sí? Hoy es el resultado de esta investigación en este momento. Quizás la investigación, si se sigue llevando adelante en el tiempo, ¿sí? Podríamos obtener otros resultados. Bien, luego tenemos los elementos básicos del método científico. Con los elementos básicos del método científico nos referimos a aquellos elementos que son propios de la ciencia y que son característicos a cualquier investigación científica. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Tenemos entonces que el sistema y la definición conceptual, ¿sí? Tenemos la definición conceptual por un lado, ¿sí? Como elemento básico del método científico, ¿sí? Definiciones nominales, definiciones conceptuales, definiciones descriptivas y definiciones genéticas. Cada uno de estos tipos de definiciones y sistemas van a ser al método científico, ¿sí? Cuando hablamos de definición nominal, decimos que nos vamos a limitar al significado de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a investigar el concepto de función y explicar, ¿sí? Cómo funciona.
Cuando hablamos de la definición conceptual, ¿sí? Allí en ese caso entonces estamos hablando de el contenido del concepto, ¿sí? Es decir, ¿qué abarca el concepto para esa investigación? Siguiendo, por ejemplo, el concepto de función, decimos que este tipo de definición se aboca a explicitar qué se entiende por función en esa investigación en particular, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a una definición descriptiva, ¿sí? En ese caso vamos a explicar las cualidades o rasgos de lo que vamos a investigar. Y cuando hablamos de la definición genética, vamos a describir el objeto en su forma de, en su entender de haber sido elaborado, ¿sí? Es el método fundamentalmente que utilizan las ciencias exactas, ¿sí? Bien, todo método científico, ¿sí? Posee una gran interacción de variables, ¿sí? Las variables que son, bueno, son una propiedad característica y observable de un objeto de estudio que puede adaptar diferentes valores. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, ¿sí? No pueden medirse numéricamente, ¿sí? Porque son variables más bien como blandas, ¿sí? No son tan exactas, sino que son más de la cualidad, como lo dice su palabra. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas que sí podemos medir, ¿sí? Porque tiene que ver con la cantidad. A su vez, las variables cuantitativas se pueden subdividir en continuas o discontinuas. También las variables pueden ser dependientes, ¿sí? Pueden ser intervinientes o cuantitativas. Las variables dependientes son aquellas que se explican dentro del problema de la investigación. Las cuantitativas son aquellas a las que podríamos decir que podría explicar la variable dependiente, ¿sí? Y las intervinientes se producen en una relación de causa-efecto para observar cómo se modifica la relación. Hay variables intervinientes que dan cuenta de una relación de causa y efecto. Bien, tenemos entonces, además de las variables, tenemos otro elemento del método científico, tenemos los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, son las dimensiones a partir de las cuales se mide la variable en la realidad, ¿sí? Los indicadores son como señaladores, podríamos decir. Bien, y finalmente tenemos las operaciones mentales que hace el investigador y los momentos del pensar científico. Cuando investigamos, lo que se trata es de aprender, ¿sí? Por eso decimos que se investiga para aprender a pensar. Tenemos tres grandes grupos de operaciones mentales y momentos del pensar científico. Por un lado, la representación, por otro lado, la identificación de problemas y por último, la relación, ¿sí? En la operación mental de la representación decimos que enumeramos y describimos, comparamos y distinguimos, clasificamos y definimos, ¿sí? Y con estas operaciones entonces nos vamos representando, ¿sí? En este caso el objeto de estudio. Cuando hablamos de identificación de problemas, allí nos estamos refiriendo, ¿sí? A identificar aspectos y puntos de vista. Se trata en este caso de reconocer que la realidad es compleja, ¿sí? La realidad es polifacética, es decir, tiene muchos ángulos de entrada. Buscamos entonces poder entender y analizar contradicciones y oposiciones. Allí entonces, en este momento, el investigador, ¿sí? Puede justamente entonces identificar los problemas de como una operación mental, ¿sí? Y por último, las relaciones. La relación también es una operación mental del pensamiento, del conocimiento, y en este caso decimos que analizamos relaciones, por ejemplo, de causas y consecuencias, ¿sí? Se buscan leyes o teorías para explicar y comprender hechos. Y finalmente las leyes científicas decimos que nos muestran que hay un fenómeno que se va a dar siempre si se cumplen determinadas condiciones. Entonces, las operaciones de la representación, de la identificación de problemas y de la relación, ¿sí? Son relaciones, operaciones mentales, procesos de conocimiento que el investigador va realizando, ¿sí? Para aprender a pensar. Bueno, espero haber sido claro hasta aquí. Cualquier duda o consulta, estoy atento a todos los medios de comunicación.